Hola, Geraldine. Hola, Blackfer. ¿Tú aquí? ¿Sabe Eduardo que has venido? ¿Debes saberlo? No, pero estamos a punto de comenzar el programa y... ¿Y? Nada, pensé que le gustaría saber que estás aquí. Él ya lo sabe. Claro, lo has avisado. No. ¿Entonces? Eduardo y yo, ya sabes, tenemos una conexión muy especial. ¿Sabes, Blackfer? Hoy hablaremos sobre los seres elementales. ¿Y tú crees en ellos? Sí, aunque siento que cuando le cuento a alguien mi secreto, cree que estoy loca. ¿Y lo estás? Por supuesto que no. Entonces deja que piensen lo que quieran. Ni siquiera sabes cuál es mi secreto. Te contaré yo el mío. Tal vez te refieras a algo parecido. Hace mucho tiempo, el ser humano convivió con unos seres de cuyo nombre muchos han querido olvidarse y niegan una y otra vez que alguna vez hayan existido. Esto se debe a que hace tantos años como años lleva el hombre en la tierra, estos seres compartieron con el ser humano todo aquello que poseían, protegían y amaban, hasta que algo horrible ocurrió. ¿Qué ocurrió? Un día, cuando ya había caído la noche, una joven se perdió en el bosque. A pesar de sus esfuerzos para encontrar el camino, la oscuridad impidió que pudiera toparse con él. La joven se encontraba agotada y congelada, tan congelada que apenas podía articular palabra. En ese momento, cuando levantó su mirada atraída por un bonito destello, pudo ver que se trataba de un ser que desprendía una luz intensa y maravillosa. Asustada intentó escapar, pero estaba demasiado débil. Encomendándose a sus dioses pensó que sería su final. Cada vez aquel ser se acercaba más, por lo que la muchacha cerró sus ojos, escuchando una dulce voz que le preguntó: ¿A quién temes? La chica no dudó en decirle: a ti. Aquel ser le pidió que abriera sus ojos y le dijera cuando alcanzara a verla si le parecía un monstruo. La joven abrió los ojos y asintió negativamente, estupefacta. Ante ella se encontraba una hermosa hada que rodeó su cuerpo con un halo de luz para que pudiera iluminar su camino. ¿Y lo encontró? Sí, claro que lo encontró. Desde aquel día hada y joven entablaron una bonita amistad, prometiéndose que siempre estarían juntas. Geraldine. Hola, Blackfer. Hola, Eduardo. Venga, que tenemos que empezar el programa. ¿No ves que ya es tarde? Disculpa, Eduardo. Ha sido mi culpa. Vamos. Blackfer, tengo que ir con Eduardo, pero terminará de contarme esa historia. No lo dudes. Ahora haz lo que has venido a hacer, que es hora de comenzar. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos enigmáticos y enigmáticas. Bienvenidos a nuestra reunión semanal con el misterio. A esa reunión de curiosos, de investigadores por cuenta propia y de personas que no se conforman con lo políticamente correcto. Con esas historias que muchas veces los ganadores escriben, pero que tienen pequeños errores o faltas de ortografía. Esta noche hablaremos de un tema que siempre ha despertado en mí curiosidad. Se trata de si alguna vez a lo largo de la historia han convivido con los seres humanos esos extraños, no sé cómo diría, fantásticos seres de la naturaleza, los elementales.
Para ello contaremos con testimonios, contaremos con nuestro compañero Jorge Ayala, que nos hablará sobre esos o esas creencias que existen al otro lado del charco, allá en Perú. También conoceremos qué tipos de elementales existen o han existido, porque la pregunta de hoy es si siguen existiendo y siguen conviviendo de una forma anónima con el ser humano. Ya veréis cómo esta noche descubrís que a veces o casi siempre la leyenda tiene una gran parte de realidad. También voy a aprovechar para darle las gracias a todas las personas que habéis escuchado ayer nuestro debate y sobre todo a todos los que nos habéis apoyado con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con vuestras hipótesis que, quién sabe, algún día puede que sea la verdad definitiva. Ya sabéis que podéis escuchar los debates todos los viernes a partir de las 12 de la noche horario español y los sábados escucharnos aquí también a las 12 de la noche. ¿Dónde podéis hacerlo? En nuestro canal de YouTube Somos Enigma Podcast. Y después si te lo has perdido, puedes escucharnos a través de nuestro canal de YouTube o buscarnos en cualquier plataforma de podcast, como por ejemplo iVoox, Spotify, Apple Podcast y un largo etcétera. Vamos ya a dar paso a estos temas que tanto nos atraen y que han atraído siempre a los seres humanos, a las personas. Personas que dicen haber vivido una experiencia con estos seres de la naturaleza. Personas que, aunque no hayan vivido esa experiencia, creen que existe esa posibilidad de que estemos conviviendo, no a lo mejor en este mundo, pero sí en un mundo paralelo. Querido lector, pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros. ¿Por qué no puedo verte? Podemos elegir mostrarte lo que queremos enseñarte. Pero te lo advierto, unos pocos son sinceramente muy de temer. Están por todas partes, trasgos, trolls, duendes. Tenéis que creerme. Es imposible. ¡Eres un mentiroso! Mantén el libro a salvo del ogro. ¿Ogro? ¡Dame el libro! ¡Estás rodeado de trasgos! ¡Los trasgos no existen! ¡Mira con esto! ¿Me creéis ahora? Los seres elementales, un tema que causa mucha controversia, ¿no? Hay muchas personas que aseguran haber tenido una experiencia con un encuentro con uno de estos seres. Los seres elementales, que están relacionados directamente con los elementos de la naturaleza y que se les consideran formadores y protectores de ella. Existen creencias, o se dice que las creencias populares dicen que los elementales son un tipo de entidades espirituales que, por su naturaleza sutil, se encuentran en otra dimensión distinta a la material en la que nos encontramos todos nosotros. Estos elementales dicen que se agrupan en 4 grandes familias y que viven en los 4 elementos: el agua, el aire, la tierra, el fuego, y que cada elemental vive y respira dentro de su elemento y no puede hacerlo en los demás. También se dice que entre ellos existen jerarquías y que, por tanto, existen reyes, reinas, jefes, e incluso que existe algo superior, que existen unos elementales que son muy superiores a todos los que ya hemos mencionado. Pero a mí me gustaría, Geraldine, buenas noches.
Buenas noches, Eduardo. Me gustaría que Geraldine pues, nos hable un poquito de qué tipos de elementales hay. Ujú. Existen muchos tipos de seres elementales realmente, ¿no? Algunos ni conocemos el nombre, pero están ahí, existen, ¿no? A ver, te nombraré algunos tipos: silfos, duendes, salamandras, pixies, ninfas, ¿no? Ahora, los 4 tipos básicos de elementales son los gnomos, que pertenecen a la tierra; las ondinas, pertenecen al agua; las sílfides, al aire; las salamandras, al fuego. Todos estos que he nombrado fueron descritos por primera vez por el alquimista Paracelso en el siglo XVI. Bueno, también hay que decir que los que todos conocemos, ¿no? Bueno, o los que yo conozco, porque ahora me acabas de sorprender, ¿no? Veo que tienes un montón de ellos que anotaste y hay una lista extensísima, ¿no? de estos seres, pero normalmente cuando lo vemos en una película, cuando leemos un libro, pues nos habla de los duendes, de las hadas, de las sirenas, y resulta que estamos en un mundo muy extenso, ¿no? O sea, en un mundo, en un gran abanico de seres que se nos pueden presentar. Nosotros conocemos algún caso de algún ser o algún testimonio que asegura haberse encontrado con uno de estos seres. Y tenemos que decir que hay un gran investigador en España, una persona que ya escribió varios libros hablando no sobre duendes, sino sobre otras temáticas del misterio, que un día nos envió una fotografía asegurándonos que lo que allí había era un hada. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando vemos, yo no podría decir que eso que estaba en lo que nos envió, que no lo fuera. Es que no lo podría decir, y es una persona a la que yo le doy toda la credibilidad del mundo, ¿no? Pero también nos llegaron a lo largo del año pasado pues diferentes fotografías de personas que no se conocían entre ellas y que nos enviaban este material diciéndonos, oye, que me encontré con uno de estos seres. Pero ¿qué beneficios puede aportarnos a los seres humanos el que estos seres de alguna forma contacten con nosotros, Geraldine? Uh-huh. Los beneficios, Eduardo, son muchos, dependiendo qué es lo que necesites, ¿no? Por ejemplo, si quieres conectar con la naturaleza y sus ciclos, despertar nuestra intuición y creatividad. Muchas personas de repente están escribiendo y se bloquean, ¿no? Y no sale. Todas las personas que escriben, supongo que saben lo que estoy hablando. Entonces, como que se truncan, ¿no? Están ahí bloqueados. Pues es momento de contactar con estos seres. Es momento de ir a la naturaleza, meditar con ellos y pues te expanden, ¿no? Para que tú puedas despertar eso que estaba bloqueado. Te despierta también lo que es la intuición y tu creatividad, como lo decía, ¿no? Eso de poder saber por aquí no, escuchar más esa voz interior, ¿no? Que nos habla, pero no hacemos caso. Sí. Armonizar también nuestra energía y equilibrar nuestros chakras. Los chakras, ya saben, son los puntos energéticos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como también lo tiene el mundo, la tierra tiene chakras importantes, ¿no? Entonces, pues conectar con ellos te ayuda a limpiar, vuelvo y repito, a desconectar, ¿no? Esto de desbloquear, y ellos te ayudan, ¿no? Están en ese proceso, ¿no? Incluso pueden sanar, ¿no? Nuestro cuerpo, se dice, ¿no? Sí, la mente, sí. el alma. Mucho. Te libera de muchas cargas, porque son seres tan amorosos, son seres tan dadores de paz, alegría, y te cambia, somos vibración, te cambia de vibración totalmente, ¿no? Hay muchas personas también que lo utilizan para poder traer la prosperidad a sus hogares, ¿no? Entonces también los llaman para que de repente sientas que algo en tu negocio, algo en tu empresa, ¿no? Se ha quedado ahí estancado. Algo en tu claro, vida. Entonces los llamas, ¿no? Para cumplir tus propósitos, tus deseos, tus anhelos. Entonces ellos te lo cumplen. Y también, bueno, decíamos que están muy relacionados, ¿no? Con todo lo que forma parte de la naturaleza, pero ellos
me imagino que uno de esos beneficios es que precisamente al escéptico le haga comprender el nivel emocional del mundo, los desafíos, y que le haga entender que el mundo está más vivo de lo que muchos piensan, ¿no? Así es, muchas personas, como bien lo decías, Eduardo, piensan que es mitología, ¿no? Que no existe, que esto pues lo escribió alguien y ya está. Pues no, nada que ver, ¿no? Más bien, al contrario, estos seres te aportan muchísimo en la vida. Y lo voy a decir, o sea, no se acercan a personas que estén vibrando en esa densidad. Densidad quiero decir no que sean malas, no. Me refiero a la densidad de repente que están muy preocupados, muy agobiados, con ese estrés. Como somos vibración y ellos son vibración, lo sienten, ¿no? Entonces, pues, ellos nos ayudan, Eduardo, a comprender, a comprender la vida, a comprender cómo tomar la vida con una sabiduría más noble, ¿no? Nos da mucho apoyo, mucho soporte en este proceso de nuestras vidas. Bueno, tú decías que hay que se creen, ¿no? Que se dice, bueno, es que son seres mitológicos, ¿no? Pero realmente, y lo conoceremos después, que la leyenda a veces se transforma en realidad, ¿no? Y que todo esto, igual que muchas veces tengo la duda, digo, bueno, se dice que hay mucha gente que dice que no existen las civilizaciones extraterrestres, ¿no? Y digo, pero ¿por qué nos creemos el ombligo del mundo? ¿Por qué creemos que solo estamos nosotros aquí y que en el resto de un universo inmenso e infinito no estamos, o sea, no hay nadie, ¿no?, que nos pueda acompañar o que pueda estar más evolucionado que nosotros e incluso que nos pueda enseñar, ¿no? Como en este caso, pues los seres elementales, que hay que decir que se habla de ellos desde hace muchísimos siglos, ¿no? Muchos. Que se está hablando de ellos e incluso aparecen en escritos muy antiguos. Escritos muy antiguos, pintura, en pintura en las pinturas, antigua. exacto, en las pinturas, es que... Han estado siempre. Claro, y bueno, se dice que estos seres se le aparecen a determinadas personas, ¿no? A lo mejor porque ellos son los que eligen contactar. Lo que te decía, ¿no? Ellos se alejan de las personas densas, pero si tú estás pasando por una densidad y quieres abrir, aperturar esa energía de paz, de calma, ellos te dan la mano, ¿no? Saben que es una energía que posiblemente los puede dañar, pero como ya estás tú abierto a recibirla, pues ellos son nobles, ¿no? Y dicen, pues necesita de mí, voy a darle la mano, voy a asistirle, voy a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos seres elementales, se dice también que se puede canalizar, que puedes contactar con ellos, pero ¿cómo podría hacer las personas, que los enigmáticos y enigmáticas que nos están escuchando ahora, cómo podrían hacer para contactar con ellos? A ver si tenemos tiempo para poder contar yo un poco de lo que yo viví en primera persona, ¿no? Hace muchos años, pues, quise contactar con estos seres elementales, ¿no? Todo el mundo, cuando preguntaba, les decía, voy a contactar con un elemental, pues te miran raro, ¿no? Es como claro, es que es por perdiste eso el norte, ¿no? Claro, por eso decía yo lo de las personas que creemos que existen otras civilizaciones extraterrestres. Cuando digo extraterrestres, no solo estoy diciendo que vivan en Júpiter, en Marte o en Saturno, sino que incluso dimensionales, ¿no? Claro. Que están en este mundo, pero que no podemos verlas. En este caso, los elementales pueden estar en este mundo y no verlos. Pero tú, cuando decidiste entablar, vamos a decir, esta amistad, ¿no?, con este tipo de seres, de alguna forma tuviste que canalizarlo o, ¿no? Sí. Me imagino que... Claro, a ver, yo hace muchos años ya hago meditaciones, son muy constantes, ¿no? Entonces, pues me llegó el llamado, porque también es un llamado, Eduardo, es un llamado, recordando yo de niña cuando ayudaba a mi abuelita en su jardín, ¿no?
¿cómo le llaman aquí? Jardín, sí. Sí, el jardín, Ajá. el patio. El patio tenía muchas flores, rosas, plantas, de todo, ¿no? Y mi abuelita siempre la escuchaba hablar y cantar, ¿no? Y me decía, yo le decía, abuelita, ¿con quién hablas? Y me decía, con los seres de la naturaleza. Y me quedé con eso, y en un momento llegó ese despertar, ¿no? Y me vino esa voz de mi abuelita, con los seres de la naturaleza. Hablo con los seres. Y bueno, entonces dije, pues voy a contactar con un hada. Voy a contactarla, y como les decía, voy a contactar con un elemental, con un hada, y te miraban como diciendo, ya se le fue el norte, pero por otro lado, ¿no? Pero bueno, lo importante de todas las personas que quieran contactar con estos seres, pues es seguir su sentimiento, ¿no? Y no contarlo al principio, es estarlo callada, ¿no? Con amor, y pues ir al meollo, ¿no? de esta emoción tan bonito que es el tener ese contacto. A mí, por ejemplo, te diré que me funcionó las meditaciones, me funcionó mucho el poder estar en armonía, ¿no? Porque pasaba por un momento, una etapa muy bonita de energía en mi vida. Ya te digo, las meditaciones te elevan completamente, Eduardo, te elevan, pero una maravilla. Ujú. Tu campo energético, electromagnético, aura, como quieran llamarlo, pues se expande de tal manera que ellos les gusta, ¿no? Les gusta esta expansión de tu energía, y hago una meditación. Hago una meditación con ellos, ambiento el lugar con incienso, flores, rosas, cuarzos, ¿no? Porque yo trabajo con cuarzos y todo esto, ¿no? Incienso, y una música preciosa, ¿no? Que sea muy armonizadora, que no los asuste, que no los botes, ¿no? Algo muy sutil, muy suave. Me puse en contacto, me puse a meditar, y me dejé llevar, ¿no? Es donde aparecen y se siente. ¿Por qué? Porque las veces que yo he hecho talleres para contactar con tu elemental, con los seres elementales, pues algunas sienten campanitas, otros sienten que les jalan un poquito el cabello o les acarician el cabello, ¿no? Eso es un indicio que ya está ahí, ¿no? Ya está ahí, y te va a dar un mensaje, el mensaje que tú necesites saber en ese momento, ¿no? Si es paz, de calma, te dan ese caminito para poder sobrellevarlo, ¿no? Y que las piedras no interrumpan tu camino. Por eso muchas personas ahora estarán pensando, bueno, Eduardo ya se volvió loco, ya quiere hablar de estos seres. O sea, es que yo reconozco que es muy difícil de creer, ¿no? Es decir, pero también es muy difícil de creer, pues, otras cosas, ¿no? Que no vamos a decir el qué, ¿no? Pero otras cosas, y sin embargo hay miles de millones de personas que las siguen, ¿no? Y dices tú, es que es tan fantástico una cosa como la otra, ¿no? Exacto. Se trata de cuestión de creencia, cuestión de fe, cuestión de esperanza, y sobre todo cuestión de no tener ego y no creerte que tú eres el único que habita en este planeta y que eres el dueño y señor de todo lo que lo rodea, ¿no? Por eso es tan importante que cuidemos nuestro entorno, que cuidemos la naturaleza, Sí. y que pensemos, o sea, que no tengamos ego, que pensemos que el bosque está vivo de día, pero también de noche. Cuando tú estás durmiendo en tu casa tan tranquilo, los bosques siguen. Los bosques están vivos. Están todo vivos. el día, O sea, ¿no? nosotros lo sabemos porque a nosotros nos gusta mucho ir al bosque. Vamos mucho por la noche y te das cuenta de que existen un montón, infinidad de animales que por el día no puedes ver, pero eso no significa que no Que existan. no existan, claro. Claro. Están ahí. Bueno, hay casos que nos hablan de, bueno, que fueron muy, digamos, famosos, ¿no? Y que nos hablan de ese tipo de encuentros. Y uno de los casos fue el que vivió José Luis Grifol, que él aseguraba haber visto y fotografiado a los seres elementales en Montserrat, una montaña sagrada, preciosa, impresionante, que hay en Barcelona, en Cataluña. Y bueno, él decía que estos elementales hablaban con él y le daban mensajes para la humanidad, ¿no?
O sea, le daban, digamos, como diría yo, ciertos tips, ¿no? Para los humanos, para que pudieran mejorar el mundo, ¿no? Que es lo que pretendemos con este programa y es lo que pretendemos en la Fundación Iclovi, ¿no? Mejorar el mundo. Yo creo que eso tenemos que hacerlo todos. No se trata de que el que esté escuchando esto tenga que creer o no tenga que creer, sino que le dé una vueltita, que lo piense y que expanda su mente, que se abra, porque yo creo que para ver esto, me lo vas a contestar tú, ¿no? Porque sabes más que yo de esto, pero para poder ver, contactar y un largo etcétera con estos seres, tienes que estar abierto, ¿no? Al mensaje que te vayan a dar o a que existen, creerlo. Exacto, tienes que estar abierto, sentirlo, sentir que no es una tontería, ¿no? Y además que, mira, así como contactan, ¿no? Con los ángeles, ¿no? Nuestros guías, que existe la angiología, ¿no? Pero también yo digo que los seres elementales, en este caso para mí las hadas, son ángeles de la tierra, o sea, son ángeles de la naturaleza. Y es tal cual, ¿no? O sea, tú tienes algún problema, o sea, yo puedo hacer un libro, Eduardo, ¿no? De todos los beneficios, amor y cariño que he recibido de estos seres, ¿no? De una en concreto, porque siempre viene a ti una en concreto, ¿no? Ella está ahí acompañándote, es parte de tu guía, es parte de tu guía. Muchas personas piensan, no, los elementales no son tus guías, ¿no? Pero sí, yo te aseguro que sí, ¿no? Entonces, ella siempre, estos seres siempre están asistiéndote si tú te lo permites, ¿no? Si tú te aperturas, abres esa conciencia, abres ese amor. Y lo que le encanta a ellos es que tengas el corazón de niño, ¿no? Que no pienses que porque ya eres mayor ya tienes que pensar está prohibido, de una manera, ¿no? Ciertas cuadriculada creencias. de repente. Claro. No, ellos quieren que tu niño interior esté lleno de ese gozo, de esa alegría cuando jugabas sola, cuando disfrutabas, cuando imaginabas mundos, cuando tenías de repente alguna penita, pero ¡pum!, al instante ya estabas contenta y lo mirabas desde otro ángulo. Pues lo mismo, ellos quieren que tú sigas teniendo esa niña interior ahí despierta, ¿no? Y que las situaciones de la vida que son muy difíciles muchas veces, ¿no? Pasar, pues lo pasemos como niños. Bueno, existe también el caso de Úrsula Bucard, una mujer ciega de nacimiento que tiene la capacidad de percibir y comunicarse con estos seres elementales. Ha escrito varios libros sobre sus experiencias con los espíritus de la naturaleza, como Calic, La Petite Frichet y Le Grand Oil. Yo es que de francés muy poco, ¿no? Pero bueno, que me disculpen los franceses o los que sepan hablar francés y escribir en francés. Pero bueno, que su testimonio se puede leer en artículos de experimentos que se han realizado para contactar y que han sido publicados en un montón de sitios. Y que ella nos habla, bueno, pues de hecho tenemos uno de sus artículos aquí, y ella nos habla de que para ver lo que tú nos dices, ¿no? Para ver, para contactar, para reconocer a estos espíritus de la naturaleza, de algún modo tenemos que creer en ellos, ¿no? Es decir, no puedo ir escépticamente a pensar que uno de estos seres se me va a presentar. Y vuelvo a insistir, la persona, el investigador, escritor, conocido y reconocido mundialmente, que nos envió al WhatsApp esa fotografía, que después nos envió un vídeo, estaba tan asustado como nosotros, ¿no? Cuando lo vemos, bueno, en tu caso no, pero él estaba asustado. En mi caso, Eduardo, te conté 1.000.000 de veces también, ¿no? Que lo cuento. Me asusté, no de asustarme de que sentir que algo malo, ¿no? De te miedo, asustas, claro, ¿no? Porque te sorprendes, es una cosa que es que no se imaginan, ¿no? Te llena, es como que te cubre una energía todo el cuerpo y parece que se expande, ¿no? Por tu espalda, de amor, de cariño y ver, ¿no? Porque muchas veces lo sientes, ¿no? No todo el tiempo están ahí, ¿eh? O sea, no es que le vayas a ver como a Tinkelberg, ¿no? Todo el tiempo, no. Lo sientes, sabes que están ahí,
En mi caso, Eduardo, lo conté ya muchas veces, ¿no? Yo quería también recibir que lo que yo estaba recibiendo día a día, porque era día a día lo que recibía, estas canalizaciones, ¿no? Esto de verla a este ser y percibirla, ¿no? Más que verla. Y es pruebas, ¿no? Pruebas para este plano que todo es físico, ¿no? Porque yo le decía, porque tenía mensajes, ¿no? Que poder dar. Porque yo me imagino que cuando de repente, de alguna forma, tú canalizas y recibes un mensaje, tú quieres también, o sea, no estás loca, tú quieres saber que eso sea real lo que te está diciendo. Entonces, exacto, dices, bueno, pero dame una prueba, que eso no es nada malo, ¿no? Decir, oye, pero dame una prueba de que porque puede ser mi psiquis, ¿no? Mi mente, exacto, que de repente, pues, no sé, tenga muchas ganas de cumplir ese objetivo, ¿no? De poder canalizar con ellas o con ellos y que de alguna forma tú digas, bueno, a ver, yo creo que es posible que existan, pero también quiero que me des una prueba para saber que es cierto lo que estoy viviendo. exacto, que no es fruto, ¿no? de tu imaginación, ¿no? O sea, yo siempre todo lo que he hecho en mi vida, siempre después es contrastar, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y lo mismo, ¿no? Entonces yo le dije, el ser humano necesita pruebas físicas. Si yo voy a decir que voy a hacer esto o aquello, van a pensar otra cosa. Entonces le pedí de mil amor, ¿no? Y ella, esta hada, porque contacté con un hada, pues lo único que hice en este plano, pues algo físico, pues es tener pues la cámara, fotografiar. Claro, y empecé a fotografiar el espacio donde yo estaba y lo vi, no había nada. Lo descubrió mi pequeña, mi hija, me dijo, mamá, mira, ¿qué es esto, no? Abrí la imagen y ahí estaba. Bueno, acabas de decir que era una hada. ¿Cómo se llamaba ese hada? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, es Acaniel. Entonces abro la imagen y veo. Y ese momento me puse a llorar, abracé a mi hija y dije, es todo lo que he vivido. O sea, muchas cosas, muchos mensajes que te da, pues era cierto, ¿no? Muchos mensajes. Por eso te digo, escribiría un libro, ¿no? Entonces dije, esto es la prueba, lo guardé. De que lo que estás viviendo es una realidad. Claro, existe, ¿no? Y no estaba en el bosque, ¿eh? Yo estaba en la ciudad, ¿no? En mi casa. Y bueno, ahí lo tengo, ¿no? La prueba. Lo malo, Eduardo, y te lo dije, lo enseñé, o sea, lo vimos acá en la computadora, ¿no? Que es que como se borró en la imagen original, se borró de la cámara, lo único que quedó fue fotografiar de la pantalla, ¿no? Y en la pantalla, cuando lo pones al teléfono, claro, no se ve igual. Se distorsiona, no es igual. Pero bueno, nosotros... A mí hay algo que es muy curioso, ¿no? Que durante, el último año muchas personas nos escribían y nos enviaban sus fotografías. Sí, sí. Personas, y ojo, personas que nosotros, como comprenderéis, o sea, y entendéis, ¿no? Que no conocemos de nada, ¿no? Nosotros a vosotros, a todos los que nos estáis escuchando, podemos conocer, pues a algunos, conocer entre comillas, ¿no? Saber quiénes sois algunos de los que estáis ahí, pues en los directos que hacemos los viernes, ¿no? Porque, pues comentáis, nos dejáis vuestras opiniones y claro, en este caso eran personas que nosotros no sabíamos ni siquiera que nos escuchaban, ¿no? Gente que te escribía desde diferentes partes del mundo diciendo, mira, me gustaría que vieseis esta fotografía que saqué. Pues hay un caso que recuerdo que nos dice, haciendo el camino de Santiago en un bosque donde yo veo un árbol muy bonito y le saco una fotografía. Y de repente ves que hay una forma antropomorfa que te quedas con la boca abierta. Un duende, sí. Claro, pero también en los últimos meses, hablando con gente, como tú bien decías, yo estaba en ciudad, y hablando con gente que estaba en la ciudad, nos dice, no vais a creer lo que vi.
acabo de ver un duende. No os lo vais a creer, pero diciéndonos, o sea, como diciendo, vais a decir que estoy loco, pero acabo de ver en mi casa, en el patio de mi casa, un duende que salió corriendo. Eso nos lo dijeron. Claro, por eso queríamos hoy hacer este programa, ¿no? Porque claro, si fuera 1, 2, 3, pero es que en el último año, yo qué sé, no sé cuánta gente, ¿no? Pero mucha gente que nos va mandando su fotografía y que dice, oye, yo no sé si visteis alguna vez esto, pero ¿qué es? Y dices tú, pues es esto. Es esto, claro. Es un ser elemental. Antes nos decías que los seres elementales se nos pueden aparecer. Nosotros vimos varios casos. En el caso de este investigador, a mí yo digo que es un hada, porque además se ve revoloteando y todo en el vídeo, ¿no? O sea, sí, se ve sí. a la perfección. Pero a mí me gustaría que me dijeras si son iguales a como el cine, por ejemplo, nos los describe, o la literatura. No son para nada igual, ¿no? Son seres, por ejemplo, a Caniel, ella en la fotografía, ¿no? Y se dejó ver muy poco. Es un halo de luz y las alas, ¿no? Que son lilas con azules, ¿no? Bueno, ahora verla yo físicamente, físicamente, vamos a decir, con el tercer ojo, ¿no? Con el otro ojo, los otros no físicos, pues pude verla, ¿no? Tiene los ojos muy grandes, almendrados, ¿no? Almendrados, una carita muy pequeñita, una nariz casi no se le ve, ¿no? Son 2 orificios y una boca, ¿no? Y tú lo ves, claro, a ti te asusta una persona que no tenga, claro, solamente tenga orificios, ¿no? Pero dentro de eso, Eduardo, su belleza es hermosa, ¿no? Tiene una belleza, no te imaginas, por la vibración que tiene, ¿no? Entonces, son hermosas, no son como pues ahí las dibujan, ¿no? Claro, la curiosidad yo creo que la sino tenemos que, todos, claro, ¿no? tienen una belleza así, ¿no? Mística, una belleza especial, ¿no? Y más a eso, pues aumentado, ¿no? El campo energético que ellas vibran, pues son preciosas, no tiene descripción alguna, ¿no? Bueno, vamos a poner punto y final. Bueno, punto y final no, punto y aparte, porque continuamos con el programa, con Somos Enigma. Geraldine, muchísimas gracias. Es muy valiente por tu parte contarlo así abiertamente, porque lo que decíamos al principio, ¿no? La gente cree que todo esto es mitología. Nosotros, en mi caso, yo nunca he tenido la suerte, porque yo creo que es una suerte, de haberme encontrado con eso. Pero si alguno de vosotros tuvo esa suerte, que no dude en ponerse en contacto con nosotros, enviarnos su fotografía, contarnos su historia. Sí, ¿cómo lo vieron? ¿Qué estaban pasando por ese momento? Porque yo, que conozco muy bien a Geraldine, sé que a pesar de vivir todo esto, ella sigue buscando e indagando una respuesta. Sí, sí. Y que todavía se sigue sorprendiendo y emocionando cuando escucha alguna de estas historias, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, muchísimo, y con esto ya ponemos punto y final y nos vamos ya al siguiente tema, ¿no? Pero cuando una persona necesita, ¿no? Cuando necesita, pero no estamos hablando de algo material, ¿no? Sino cuando necesita algo por dentro, como fue en mi caso, ¿no? Cuando yo estuve tan malito, ¿no? A mí Geraldine me insistía y me decía, contacta con la naturaleza, conéctate con ella, pídeselo a ella, porque te van a escuchar estos seres y te van a ayudar. Y resulta que de todas las opciones que me daban, de todas, absolutamente todas, que eran lo peor, resulta que me dicen, después de hacerlo, me dicen, Eduardo, tengo una buena y una mala noticia para ti. La mala es que te tenemos que meter en un quirófano. Y la buena es que de todo lo que pensábamos, es lo mejor que te podía haber pasado. Sí. Entonces, cuando ya me habían dado un diagnóstico, ¿no? Y bastante grave, ¿no? Entonces yo creo que, yo no sé si fue la naturaleza, si fueron estos seres, no lo sé porque no lo puedo asegurar.
pero después de meses con pruebas, dándome un diagnóstico tan duro, que de repente te digan, oye, que tranquilo, que vas a salir de esta, te da más que pensar, ¿no? Así que, sobre todo, Geraldine, yo creo que sobre todo, que es el mensaje que nosotros queremos dejar hoy en este programa, es que cuidemos la naturaleza, que ella es nuestra madre, y que ella es quien nos ayuda, ¿no? Ella es nuestra madre, ella es la que está ahí siempre, la que va a estar ahí siempre cuando tengas alguna pena, alguna duda, todo, se lo entregas a ella, ¿no? Con amor, con cariño se lo entregas y ella te lo recibe pues con raíces cimentadas, con raíces que te harán crecer, que te harán ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces pues eso, la recomendación que yo les daría es tengan el corazón de niña, de niño y a seguir adelante, ¿no? Y contactar con ella y cuidarla. Y seguir, sobre todo seguir abiertos a creer que en este mundo podemos encontrarnos todo lo que desconocemos en cualquier momento. Vamos a escuchar un corte y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Geraldine. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿De dónde las has sacado? Me las trajo Edward Gardner. Teosofistas. Nunca aprenderás. Amigo mío, hay un punto en el que el aprendizaje no enseña nada. Estas hadas no son de verdad. Estas fotos fueron tomadas por dos niñas que nunca habían usado una cámara fotográfica. Todo puede falsearse. ¿Por dos niñitas? Por cualquiera. Esas fotografías no han sido declaradas auténticas por un teosofista, ni por una medium, ni por un creyente, sino por un experto en trucos fotográficos, el señor H.R. Snelling de Harrow. ¿Te das cuenta de las consecuencias si resulta que tiene razón? Yo no estoy muy seguro. Cuando Colón se arrodilló a orar en un extremo de América, ¿qué ojo profético vio todo lo que un nuevo continente podría hacer para afectar al destino del mundo? Es muy curioso cómo a lo largo de la historia las creencias nos han llevado o nos han podido llevar a creer que estos seres tan especiales, estos elementales de la naturaleza, hayan podido convivir con nosotros. Parece extraño, ¿verdad? Pero buscando en los archivos, buscando en las hemerotecas, me encontré una noticia que hacía muy poco tiempo de la que se había hablado en muchos medios de comunicación. En esta noticia nos hablaba de una leyenda que, por otro lado, yo ya conocía. Y esta leyenda nos sitúa aquí en Galicia y nos habla de 9 anillos. Según esta leyenda, son los anillos episcopales que portaban 9 obispos que se refugiaron en el monasterio de Santo Estevo de Ribas, en Orense. Todo esto en los siglos X y XI. Supuestamente ellos huían de la invasión musulmana. Sus nombres eran Ansurio, Vimarasio, Gonzalo, Osorio, Froalenzo, Servando, Biliulfo, Pelayo, Alfonso y Pedro. Y procedían de diferentes diócesis, como por ejemplo Astorga, Ourense, Coimbra o Braga. Lo curioso de esta historia es que estos obispos existieron en la vida real y eran venerados por sus poderes milagrosos y curativos, que se atribuían a sus anillos episcopales. Los anillos se guardaban en una caja de plata
y se sacaban para sanar a los enfermos o ayudar en los partos. Los obispos fueron enterrados en el claustro del monasterio donde todavía a día de hoy se conservan sus restos. Su historia se hizo famosa por una novela, El bosque de los cuatro vientos, de María Oruña. Según la leyenda, los anillos de Galicia tenían poderes mágicos y milagrosos. Estaban todos relacionados, como os he dicho, con la sanación, la protección y la concesión de deseos. Y se decía que estos anillos podían expulsar a demonios, curar enfermedades o ayudar en los partos. También decían que se podía con ellos combatir las plagas y hacer realidad los sueños de quienes lo poseían, pero también de quienes lo veneraban. Incluso existen fuentes que sugieren que los anillos también tenían poderes relacionados con los elementos de la naturaleza, con el agua, el aire, el fuego y la tierra. Sin embargo, de esto no hay evidencias, o no había evidencias históricas o científicas que pudieran confirmarlo. Ni siquiera sabían cuál era el origen o el significado de cada uno de los anillos. Bueno, pues hace unos años, hace muy poquito, en el 2020, en diciembre del 2020, fueron encontrados 4 de estos anillos. 4 anillos que forman parte de una leyenda mágica. 4 anillos que tenían poderes curativos. 4 anillos que tenían poderes y que podían invocar a los seres elementales. Todavía a día de hoy se pueden ver estos anillos en el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Orense, donde allí fueron encontrados cuando estaban haciendo una rehabilitación. Los anillos están expuestos en una vitrina junto al altar mayor de la iglesia, donde todavía, como os decía al principio, se conservan los restos de esos 9 obispos a los que pertenecieron. La pregunta para todos es: ¿creéis que la leyenda tiene gran parte de realidad? Y esto me genera todavía más dudas cuando se menciona a 9 obispos. ¿Y si eran 9 magos? ¿Y si se le atribuían estos poderes porque realmente estos poderes existían? No sé si lo sabremos algún día. Faltan 5 anillos por encontrar, que yo estoy seguro que se encontrarán y que estarán muy cerca, en las inmediaciones de este monasterio. Pero como veis, amigos, a veces la leyenda supera la realidad. Recuerda que tu apoyo aporta valor y consistencia a nuestro proyecto de investigación. Gracias, compañeros. Y continuamos, estáis escuchando Somos Enigma, en nuestro canal de YouTube Somos Enigma. Ya sabéis que podéis descargar después el podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Apple Podcast y en muchísimas más. Buscándonos, ahí podéis también suscribiros y llevarnos en cualquier momento a cualquier lado y poder escucharnos cuando vosotros creáis conveniente.
Vamos ahora, os decía al principio que íbamos a hablar con testigos de esos encuentros de los que estamos hablando esta noche. Los encuentros con seres elementales, con seres del bosque. Hace un tiempo nos llegó a la redacción una serie de testimonios recogidos por Geraldine, en los que muchas personas aseguraban haber visto a uno de estos seres. Estoy hablando de seres elementales, de seres que en la ciudad, en el bosque, se le aparecían a un buen número de testigos. Lo que más me sorprende de todos esos testimonios es que en algunos de los casos son personas que eran totalmente incrédulas, personas que no creían que pudiera existir algo así. Y es que, como decimos siempre en el programa, no existe lo desconocido sino lo oculto temporalmente. Y en muchas ocasiones se destapa o se cae ese telón que nos separa de otras realidades. El siguiente testimonio que vais a escuchar nos llega desde Perú. Se llama José Gama y es una persona que trabajó durante más de 30 años en la selva. Por lo tanto, conoce perfectamente todos los peligros que conlleva el pasar muchos días en un lugar como este, ¿no? Mejor que escuchemos su testimonio, la primera parte, y que vosotros seáis los que de alguna forma saquéis vuestra propia conclusión. Me he dedicado al bosque más de 30 años, ¿no? Era un experto en hacer inventarios de árboles maderables para trabajar en las empresas. Y en ese lapso de los 30 años que yo estaba trabajando, me había desorientado en el bosque y me perdí 11 días. Pero en esos 11 días me ha pasado algo muy especial, ¿no? A los 3 días de estar perdido, en la noche yo estaba sentado al costado de un árbol. Entonces vi una luz que viene hacia mí, una luz muy brillante. Entonces se acercó hacia mí y escuché una voz que me dijo que esto ya no es tu camino, este trabajo vas a dejar porque tú conoces mucho lo que es medicina de árboles, medicina de plantas, a eso te vas a dedicar. Ese es el castigo que te doy yo. No es porque no vas a salir de este bosque, vas a salir sano y salvo, pero para que tú tomes conciencia que nos estás acabando tú, porque tú eres el experto que conoces las especies de los árboles y las empresas te utilizan por tu conocimiento. Ahora te advierto una vez más que dejes ya de eliminarnos. Dedícate a lo que sabes. Yo te voy a orientar y te voy a conducir a otro tipo de conocimiento para el bien de la humanidad. Yo soy el dueño y amo Señor de los bosques. Este lugar ya no te pertenece, este lugar es mío. Y acá tú no vas a traer a nadie para que me degrade, para que me acabe. Como veis, José Gama, dedicado durante prácticamente toda su vida a hacer inventario de árboles, es decir, estas personas que van por la selva buscando para las empresas lugares donde talar, tiene como una especie de visión, ¿no? Que muchas personas podrían catalogar como una alucinación. ¿Pero realmente fue una alucinación? Eso es lo que yo me pregunto muchas veces, ¿no? Cuando nos llegan testimonios de estos. Tenemos muchos más testimonios. Esta noche no nos dará tiempo a escucharlos todos, pero prometemos hacer en otro programa, hablar sobre personas que se han perdido y se han encontrado con este tipo de seres.
A mí lo que me llama mucho la atención de todo esto es que José Gama es una persona experta. Es una persona que durante, como él dice, más de 30 años ha recorrido pues infinidad de kilómetros por la selva y ha estado semanas en la selva, perdido entre comillas, claro. Y en este caso él nos habla de que algo que él reconoce como un guardián de alguna manera le hace ver el daño que él le está haciendo a la naturaleza. Pero vamos a escuchar la segunda parte de su testimonio. A ver qué nos cuenta. Me desperté en la mañana, me dirigí pues ya sin rumbo para ver a dónde me voy. 3 días más estaba que caminaba en los bosques, pero yo sentía una presencia que me acompañaba, una presencia que estaba conmigo. Yo, como era experto en el bosque, me alimentaba de frutas, me alimentaba de papas, de tubérculos, de raíces, ¿no? Entonces, caminé 5 días más para llegar a un lugar donde ya hay personas, ¿ya? Pero era un lugar que yo nunca he conocido, era un lugar tan lejos donde había una comunidad de nativos. Ellos me dijeron que ellos me van a conducir al lugar donde yo debo de estar, ¿no? Eso ha sido una experiencia para mí muy especial, porque jamás en 30 años que yo trabajaba en el bosque me había pasado. Entonces yo decidí, volví a Pucallpa, dejé todo, no me fui más al bosque, me dediqué a aprender de las medicinas, de las plantas, de los árboles, ¿ah? Entonces ahora ya mi trabajo ya no es en el bosque, porque ya también respeto esa voz, respeto esa orden del bosque. ¿Qué es lo que pudo hacer que José Gama cambiara totalmente su vida? ¿Qué es lo que puede hacer que una persona de la noche a la mañana decida cambiar todos sus hábitos? Posiblemente estemos hablando de una experiencia muy vívida. Y posiblemente estemos hablando de lo que se habló durante la desaparición de los niños de Colombia, que hace muy poco lo podíamos ver en todos los medios, y donde, si os fijáis, no sé si lo conocéis esto, pero había una serie de poblados, de tribus, que rezaban, sus chamanes, todas las noches para que el Señor de los Bosques los dejara salir, los alimentara mientras estuvieran allí. Y ellos reconocían a diferentes periodistas que estaban en la zona, les reconocían que el Señor del Bosque ponía una especie de velo para que nadie pudiera encontrarlos y que solo Él podía liberarlos. No sé qué pensáis vosotros, no sé si creéis en la existencia de estos seres, pero yo estoy convencido de que, como en las leyendas, cuando el río suena es porque agua lleva. Anhelo el día en el que pueda regresar y explicártelo todo. Eres extraordinario. Más de lo que puedas imaginar. Prometo que volverás a verme. En este mundo o en otro. O en otro. Vamos a continuar el programa y le vamos a dar un saludo a Jorge Ayala desde Lima, Perú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Hablando en general de esos seres tan maravillosos y tan fantásticos, ¿no? Los seres elementales. Tú nos vienes a hablar del Muki, ¿no? El duende de las minas. Exactamente, Eduardo, el Muki, el duende de las minas,
pertenece a nuestra tradición andina, bastante conocido, al mundo del Ucupacha, el mundo subterráneo al que ingresan los mineros, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que a este duende se le hacen rituales, ¿no? Mira, lo que sucede es que como todo ser sobrenatural mágico, que es dueño de su ámbito, de su territorio, cuando el minero va a entrar a la mina en la que le toca trabajar, la creencia es de que este duende, este Muki, controla por dónde va la veta del mineral y exige a cambio, para dejar trabajar tranquilos a los mineros, la entrega de ofrendas, ¿no? O sea que Y estas ofrendas pueden ser inclusive sacrificios de llamas blancas o bien pagos, hojas de coca, chicha de jora como ofrenda. O sea que de alguna manera es un intercambio, ¿no? Él les ayuda a cambio de que ellos le den esa ofrenda. Le piden permiso, ajá. Le pidan permiso, inclusive el Muki puede llegar a hacerse visible y si le cae bien el minero, le puede ayudar en su trabajo. Y en cambio, si le cae mal, si lo ve irrespetuoso o hasta ocioso en su trabajo, le cambia la veta de la mina, le hace que se caiga, inclusive puede llegar a presentar algunas enfermedades, ¿no? Y es bromista, este Muki es bromista. Es bromista, pero a veces son bromas pesadas, ¿no? Por lo visto. Exacto, pero depende de que le caigas bien. Y el minero sabe cómo tratarlo y todo empieza desde la ofrenda. Desde la ofrenda, como se presenta e ingresa a su ámbito del duende. ¿Y es el Muki concretamente de la mina o también está en otros lugares? El Muki concretamente es de la mina, pero como los seres sobrenaturales de los Andes, hay varios, empezando por la Madre Tierra, la Pachamama. Ahora, propiamente hay otros duendes, aparte del Muki, como el duende del espíritu de los cerros, Auquilla, o también los Apus, que son los espíritus propiamente de las montañas, a los que los antiguos incas ofrendaban, hacían entrega, inclusive sacrificios humanos. Y el Muki es específicamente de la mina. Vemos que en las culturas antiguas se utilizaba mucho esto de los sacrificios, ¿no? Menos mal que no vivimos en esa época. Pero siguen existiendo, es decir, el ser sobrenatural y producto de los testimonios de los mineros que ingresan a trabajar sí pide una ofrenda. No será ya antiguamente, no, como antiguamente se hacía la entrega de sacrificios humanos, pero sí, sigue existiendo y ellos manejan ese concepto y ese pago que lo hacen. Vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a ir conociendo a la figura del Muki, ese duende de las minas. Y parece ser que tiene diferentes significados, ¿no? De raíces homófogas, ¿no? Nombres que yo no me atrevo a mencionar, son más nombres de ahí, ¿no? Que se utilizan mucho ahí en quechua y así. Ya, lo que sucede en el Perú, tenemos las dos grandes lenguas originarias, quechua y aymara. Ahora, en la lengua aymara, Muki significa húmedo, y en quechua, Muki significa tierra roja, así como en el quechua del Cusco significa también asfixia o sofocación. ¿Y esto a qué nos refiere? Por ejemplo, húmedo, cuando ingresan a la mina, producto de la filtración de agua al subsuelo, el terreno es húmedo, ciertamente, ¿no? Claro. Y esto hace referencia a un posible origen de la palabra Muki para designar a este duende. Y respecto del quechua, la coloración del Muki sería rojiza. Y además, también la lengua quechua, cuando refiere a la palabra asfixia, hace una alusión a los gases que se desprenden en las minas, porque como toda zona subterránea y en la que se hacía en época antigua la extracción del mineral y la plata, las minas de plata, el azogue, el mercurio, todo eso emanaba un componente de gases, y que justamente los indios que hacían el trabajo de mina en la época del virreinato, e inclusive anteriormente, propiamente para el servicio de los gobernantes incas, ellos conocían de que estos gases tomaban vida, porque los mineros comprenden que estos gases los persiguen a ellos y les provocan asfixia, y que pueden ser enviados por el Muki. Unos gases que además son mortales. Exactamente.
Pero lo que llama la atención es de que ellos lo relacionan como sudores del Muki, y que el minero, para salvarse, debe tirarse al suelo, pero que tiene que tener cuidado porque estas emanaciones no es un simple gas, sino de que están buscando a mineros para llevarse sus espíritus. Ajá. ¿Y hay más versiones sobre esto? Sí, porque inclusive dice que estos sudores del Muki, que les llaman a las emanaciones de gas, serían espíritus de mineros que habrían muerto en la mina y que justamente quieren atrapar a más mineros para que se queden junto a ellos, ¿no? Claro, me imagino que son mineros que no se pudieron rescatar en su día, ¿no? Cuando fallecieron allí. O habrán fallecido, pero sus almas se han quedado penando, lo que se conoce como penando, es decir, ligadas a la tierra, ¿no? No pudieron salir en vida y se quedan ahí el espíritu. Desde y luego, estos son controlados por los Mukis. Desde luego, qué curioso, ¿no? Son las culturas tan diferentes, aunque somos todos y partimos todos de lo mismo, cómo cambian, ¿no? Según de dónde estemos hablando, ¿no? Las creencias, esa cultura que nos diferencia y que es tan rica, ¿no? En muchos países. Exacto, pero hay una... concuerdan. Yo pienso, por ejemplo, un Muki andino, yo lo veo bastante similar al duende irlandés. El duende irlandés es verde, el Muki es rojizo. Claro. Inclusive ya se adapta a la tradición de la época, porque conforme ha habido la cultura avanzando y el tiempo avanzando, la representación del Muki físicamente, en su vestimenta, en su aspecto, ha ido evolucionando. Al principio se le representaba con un poncho, con una pequeña lámpara de minero, y ahora actualmente con el avance tecnológico ya lo representan con botas y hasta con baterías, luz de batería. Pero el testimonio es el mismo, es un trabajador minero el que llega a verlo. Pero evoluciona, el Muki como que evoluciona a los ojos de quien lo ve. Se adapta a su cultura para ser reconocido. Tú aquí me pones que el Muki, que su cuerpo no es armónico, que es pequeño, fornido, su cabeza está unida al tronco sin cuello, es de rostro muy blanco y colorado, cubierto de vellos y barba blanquecina, larga, alcaparrosa, tiene cabellos rubios, brillantes y largos, y también en la zona de Oruro se le describe como un enano viejo. O sea, tienes razón, es que es muy parecido a ese duende que todos tenemos ahora en mente, que es el típico, ¿no? Duende que sale en muchas películas, en muchos dibujos animados, ¿no? Que representa a ese duende irlandés. Exacto, porque también Oruro pertenece, por ejemplo, a Bolivia. Y en cambio en Ancash, en la lengua Muki, como tierra roja, lo ven como rojizo. Es decir, depende del color de la tierra, depende de qué zona geográfica lo están viendo. Y por supuesto, el Muki también tiene ese poder de metamorfosearse. Puede tomar inclusive forma de perro, forma de humano, para engañar a los mineros y presentarse e interactuar con ellos. Y no saben qué es el Muki. Es decir, no, a pesar de la descripción física tradicional que tenemos de un duende, este Muki tiene otro poder de metamorfosis. Bueno, además me pones aquí también que su voz es grave y ronca, que lleva en la mano un farolillo que me imagino que con las versiones modernas ya será, no sé, una linterna, ¿no? En este caso. Le dicen batería, exacto, que ahora lo ven con batería, o sea, claro, con un casco, con el casco y esas lámparas que están adaptadas a los cascos. Lo que me llama mucho la atención es que cuando preparaste este tema y me lo mandabas para que yo le echara un vistazo, pone que sus pies, a ver, ¿cómo lo digo yo? Su ropa le cubre las piernas, que son como las del cuervo o ganso, y camina como un pato debido a que sus pies son muy grandes y puede tener la punta hacia atrás. Pues sí que es raro el Muki. Mira, pero eso parece un hobbit. Entonces el estudio es prácticamente... Por eso digo, lo que parece imaginación a veces literaria o producto de la tradición, realmente cuando lo comparas con las diferentes culturas del mundo, ves que se repite características físicas de seres que tienen una existencia entonces real, porque no puede ser la imaginación solamente de una zona geográfica, porque si esa
presencia, esa descripción física que acabas de decir, se cumple para diferentes ámbitos geográficos a lo largo del mundo, entonces yo pienso que estamos hablando de seres, de una especie de seres que tienen una definición, una existencia propia y que tienen su ámbito de existencia y que buscan en cada lugar del mundo donde replicar su hogar, ¿no? Y aquí concuerda esta descripción que tú dices. Claro, yo hace muy pocos días me enteré de que Tolkien, cuando escribió El Señor de los Anillos, se inspiró en una ciudad que existe en Etiopía y que se llama igual que en la película, Mordor. Y me quedé fascinado porque empecé a buscar y pude ver el castillo de Mordor. Existe, fue de un emperador que, por lo visto, quien lo construyó fue un español, pero fue de un emperador en 1725, creo recordar, que bueno, se le dio por hacer algo grande y construyó ese apoteósico e impresionante castillo, ¿no? Digno de ver, y que, como dices tú, pues muchas veces a lo mejor es inspirado en hechos reales, ¿no? Es todo lo que se está hablando ahora, ¿no? Que vemos en los dibujos animados, en las películas, pues a lo mejor está basado en algo real, ¿no? Como puede ser el Mookie, por ejemplo. A mí me llama muchísimo la atención, lo que más me llamó la atención es que me pones aquí, tiene el miembro viril muy grande y lo puede envolver en la cintura, qué suerte. Lo que sucede es que aquí hay una creencia en los trabajadores mineros de que la mujer, el género femenino, tendría prohibida la entrada, no conviene que entre a las minas. ¿Y qué sucede? De que el Mookie es tradicionalmente conocido por su intenso deseo sexual. Y una mujer correría riesgo de ser agredida si ingresa a las minas. Y esta creencia de que su miembro es largo, ya eso escapa a la comprobación que yo pudiera decirte, pero ya depende de los mineros si ellos lo dicen como una referencia, una alusión a esa prohibición, ¿no? A ese riesgo para una mujer de ingresar aquí a una mina. Entonces lo presentan así, quizá como para espantar, puede ser, o habrá alguno que lo habrá visto, pero yo no creo, ¿no? Pero que sea tan la grande. creencia está. Tú antes me decías que el Mookie, que es ambiguo, ¿no? Que puede premiar o castigar, pero ¿cómo es él? Lo que sucede es de que el Mookie te ve. El Mookie ve quienes entran a la mina y ve el trabajo que hacen. Y inclusive ellos premian al trabajador que es honesto, el trabajador minero que es honesto, porque cada ofrenda que hacen no solamente es que piden permiso. Y nosotros, como no compartimos totalmente, no nos dedicamos a la minería, no comprendemos mucho lo que hacemos, quizá creemos de que no me van a molestar, sea quien sea que esté, no, yo presento la ofrenda y me deja en paz. No, al dejar la ofrenda nos estamos vinculando con el Mookie. El Mookie él lo toma como un compromiso, un pacto. No es solamente por decir chicha, hoja de coca que se le deja, no. El Mookie ya, por decir, si tú no actúas bien, no eres respetuoso con la mina, con el ambiente en el que te estás desarrollando, eres más destructivo de lo que el trabajo te exige y comienza a estorbar tu trabajo. Porque es muy conocido desde el tiempo incaico porque los Mookies tenían la habilidad de transportar el mineral, de hacerlo desaparecer. Claro. Y por eso para el Inca, para la cultura inca, que era panteísta, en el que una roca, un árbol, todo eso era hogar de espíritus, entonces la existencia del Mookie se le hacía lógica. Para nosotros en nuestra cultura más sin tanto contacto con el ámbito natural y sin experiencias de contacto con seres sobrenaturales, podemos creer de que es un adorno entregar una ofrenda, pero no, es un compromiso. Y el Mookie, como se verifica de los testimonios, llegan a interactuar, a hacerse visible con los mineros, pueden entorpecer su trabajo, les lanzan piedras, les hacen bromas, escuchan silbidos. Y todo eso da credibilidad a los testimonios que refieren la existencia del Mookie. Dice que puede enajenar la razón de las personas que se encuentran con él por la noche.
Es que, como acabas de describir, si se encuentran con un duende, con un anciano viejo horrible, que a ellos les parezca horrible, claro, entonces se asustan. Y depende, si no estás... Ahora, yo pienso que esto alude también a un poder hipnótico que tengan los mukis, porque la hipnosis existe, entonces la capacidad de poder influenciar en la mente de otra persona con una fuerza mental que ellos tienen, producto de que son seres sobrenaturales, puede ser cierta. Y no encuentran otra explicación a eso. Y también puede producir la cutincha. ¿Qué es eso? Es una enfermedad justo producto del incumplimiento del pacto que te hablaba. Porque si dejas una ofrenda y luego, por decir, una ofrenda, ¿a qué te obliga? No es una única ofrenda, sino de que continuamente tú vas renovando conforme va avanzando tu trabajo, ¿no? Porque más profundamente, más ampliación del trabajo te implica continuar con la ofrenda. Y esta enfermedad entonces que se produce por no cumplir con seguir ofrendando al muki, refieren que tiene síntomas como mucho sueño, vértigo, caen en un estado de sonambulismo y que efectivamente enajena la razón. Claro. Y esta no sería la única enfermedad. Claro, por lo visto otro síntoma es que empiece la persona a secarse. Ya, yo entiendo que secarse ellos refieren por paralización de miembros. Sí, esta paralización comenzaría por los miembros superiores y luego ataca todo el cuerpo. La cuestión es de que el minero queda imposibilitado para seguir trabajando. Es decir, queda expulsado de la mina. Claro. Pero refiere conocimiento de que esto puede ser curado a través de usando pequeños animales para hacer una limpia. Para el que no conoce, es decir, así coger a un pequeño cuy, que podría ser un conejillo de Indias, lo que comúnmente uno conoce como conejillo de Indias, en los Andes peruanos es el cuy, y se lo pasan en el cuerpo en una ceremonia de limpia. Específicamente para eso se recogen todo lo que son estas cargas negativas, estos miedos, sustos, y se libera el aura de la persona y se lleva la enfermedad lejos del cuerpo del minero afectado. Bueno, ahora vamos a hablar de las ofrendas, ya para ir poniendo punto y final al tema, porque mencionaste varias veces que hay que hacer una ofrenda. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que se le tiene que dar? Mira, como decía anteriormente, hay la Pachamama, que es la tierra madre, a la que también es considerada dentro del nivel para hacer ofrendas. Los apus, los cerros, donde está la mina, es decir, la mina se ubica en un cerro, en Perú. La geografía es accidentada y las minas generalmente se ubican en zonas de cerro, apus, que es manejado también, reciben su ofrenda. Ofrenda, como anteriormente estuve diciéndoles, son ceremonias tradicionales donde se convoca a un maestro, a un curandero, para que cada uno de los que va a trabajar en la mina vaya aportando a una mesa en el suelo de manteles, de flores, vaya aportando la chicha de jora, que es el destilado del choclo, del maíz, y también hojas de coca, cultivadas tradicionalmente con ese fin, y en medio de cánticos, de ceremonias, convocar al muki, que sea el dueño, el responsable del área, del ámbito de la mina donde se va a trabajar, y se le presenta, e incluso se le promete que se trabajará respetuosamente, de que va a ser un trabajo enfocado sin destrucción, más allá de lo que corresponde, ¿no? Porque escarbar la tierra, hacer explotar rocas, todo eso destruye. Claro. Pero, y estas ceremonias, digamos, apaciguan al muki, apaciguan inclusive al espíritu del cerro donde se ubica la mina, es decir, al apu, que tiene un mayor nivel de relevancia, de importancia. Vale, sin embargo, también me pones aquí que en Puno, que es otra parte de Perú, se realizan otro tipo de ceremonias, ¿no?
también va mucho en base a donde sea, ¿no? Ya, Puno es una zona de origen aymara y bastante vinculada a la actividad comercial. Y ahí lo que hacen en la ciudad de Juliaca, que es una ciudad principal y comercial, es comprar ya toda la mesada, es decir, toda la ofrenda que se va a entregar ya lista. Tienen precios por calidades, ya la mesada tiene la coca, tiene dulces, tiene vino, objetos de cobre que se van a dejar al Muki como regalo, inclusive algunas ceremonias, luego de comprar esta mesada, se completan inclusive con feto de llama, es decir, ritos de sangre, y que ya tienen un mayor riesgo, porque la sangre es vida. Entonces lo que hacen es ofrendar una vida, y claro, por eso muchas veces la creencia es de que en algunos pagos que se hace, hay una creencia de que también se llega a ofrendar inclusive la vida de algunos de los trabajadores que aparentemente tienen accidentes o mueren en la mina. No sería así, sino que sería parte del pago que tiene que seguir haciéndose a las entidades, ¿no?, que habitan la tierra donde está la mina. Cualquiera se hace minero, ¿no? Para que te toque a ti, ¿no?, ese año, y te sacrifiquen para poder sacar y extraer de ahí pues los minerales, ¿no? Pero los compañeros saben a quién fue, a quién le sucedió. Claro, lo saben entre ellos, pero la familia no. Claro. La familia también lo va a saber. Sí se lo van a decir, pero no pueden hacer nada porque ya sucedió. Conocí al Muki porque Geraldine alguna vez me habló de él. No lo conocía tan profundamente, pero esta noche hemos comprobado una vez más que existen unos seres, o existieron, no lo sabemos todavía, si existen o existieron unos seres que desde luego estuvieron en contacto con el hombre, y que muchos todavía aseguran ser testigos de un encuentro con ellos. ¿Tú, Jorge, crees en la existencia ahora o antes de los seres elementales? Sí, yo creo de que los niños, por ejemplo, somos susceptibles a los espíritus que hay en los cerros. Hay muchas experiencias de familias que han visitado las zonas campestres, donde hay cerros, donde hay campos, y los niños, los menorcitos de 2, 3 años, llegan a la casa asustados, presentan cuadros de fiebre, no están infectados de nada, y resulta de que tienen que recurrir al final a un maestro que haga la limpieza. Aquí tradicionalmente se utiliza el huevo, pasar el huevo por el cuerpo del bebito, de la persona, hasta de un adulto, sirve, y se muestra al abrirlo en un vaso de agua cómo está cocido el huevo. Pueden decir efectivamente que el calor de la mano, a lo mejor no, pero se presentan figuras, se presentan diseños en la clara del huevo, en la yema, de que demuestran los que son tradicionalmente conocidos como ojitos, es decir, sí, pequeñas burbujas que demuestran que era un susto, ¿no? Aquí ya se conoce como la interpretación, es decir, muy raro los papás que acá en Perú no conozcan interpretar la limpieza de un huevo, porque tienen que hacerlo, en algún momento tienen que hacerlo todos. Yo de hecho conocí eso de pasar el huevo, lo conocí por Geraldine, ¿eh? Porque o sea, yo nunca había escuchado ese término, y cuando dijo ella, no, hay que pasar huevo. De hecho, el otro día, el viernes, cuando tuvimos ese imprevisto en la emisión en directo, ella dijo, no, después me pasas huevo. Digo, bueno, yo no sé interpretarlo, yo te lo paso. Dice, me pasas huevo porque me llevé un susto que aún me quedó ahí en el cuerpo y tengo que quitarlo. Y sí que vi que, por ejemplo, en el caso de Geraldine, pues es capaz de interpretarlo, ¿no? Y saber, al abrirlo, pues saber que algo pasa. Es que y sobre todo uno aprende con la experiencia. Claro, y sobre todo algo que me llama la atención, ¿no? Mucha gente puede decir, el huevo se cuece por el calor de la mano, pero nadie cuece un huevo con las manos. Por eso lo ponemos al fuego, ¿no? Entonces, claro, es un misterio más que está ahí, ¿no? Y que queda ahí esta noche. Anhelo el día en el que pueda regresar y explicártelo todo.
Eres extraordinario. Más de lo que puedas imaginar. Prometo que volverás a verme. En este mundo o en otro. O en otro. Muy bien, chicos. Por cierto, Blackfer. Disculpa, Eduardo. Dame unos minutos. Geraldine, te he visto muy emocionada. La verdad es que sí. No entiendo por qué se acabó todo, si ella me dijo que siempre seguiría en mi camino y que no midiera los muros que se interpongan en mi vida. Siempre me dijo que los salte y que luche por mi felicidad. Y lo has hecho. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedo verla. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué? Estoy segura de que está enfadada conmigo por haberla dejado en mi tierra. ¿Y quién te dice que ella no está ahora mismo aquí? No digas tonterías, Blackfer. Si estuviera, la podría ver. La podrías ver si estuvieras dispuesta a ello, pero... ¿Quieres decir que...? Quiero decir que solo el que realmente está dispuesto a ver o a escuchar puede sentir que todo gira a su alrededor, que la tierra habla o que hasta una piedra tiene vida. ¿Quieres decir que yo soy la culpable de no verla? No diría culpable, solamente responsable. Y si es cierto que está aquí, ¿por qué no me lo ha dicho en todo este tiempo? Ya sabes cómo es Acaniel. ¿Cómo sabes su nombre? Nunca te lo he dicho. Se me habrá escapado. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente y maravilloso de hacer radio? Que en ella uno puede hacer realidad un sueño y finalizar una historia como merece. La joven, ya transformada en mujer, cerró sus ojos lentamente y mientras de ellos brotaban unas lágrimas, sintió como alguien que reconoció al instante pasaba su mano para secarlas. Mientras que a su oído una voz muy dulce susurró: ¿recuerdas? Te dije que nunca me separaría de ti. Y así continuó su bonita historia, su bonita amistad. Esa amistad eterna, esa amistad donde el amor es incondicional y con la que todos soñamos. Así que, ya sabéis, amigos, solo debemos cerrar los ojos lentamente para que la magia llene nuestra vida. Queridos amigos, queridos enigmáticos, no existe lo desconocido, solo lo oculto, temporalmente. Nos vemos dentro de 7 días descifrando juntos un nuevo enigma.